A medida que avancemos con los asistentes hacia un entorno productivo, aparecen tareas que debemos encarar y son similares a las de un desarrollo de software, como ser el versionado y mantener resguardo de todos los componentes que forman parte del asistente, y si podemos automatizar alguna de estas tareas mejor. De paso, esto nos va a ayudar a aprender bien cómo usar la API de OpenAI. Hola a todos, en este video vamos a ver varios circuitos de Make para poder hacer lo que mencioné en la introducción. Antes de empezar quiero comentarles que en el canal vas a encontrar mucho material no solo sobre asistentes y automatizaciones. También pueden escribirme comentarios, sugerencias o simplemente un saludo que trataré de contestar a la brevedad. Por último, si te gustan los videos no te olvides suscribirte o dar like para apoyar el canal. Comencemos con el motivo del video. Si vamos a la solapa de asistentes, que para muchos es conocida y para el que quiera aprender, aquí es donde se define el comportamiento de nuestros bots. Tenemos el listado de todos los que están activos. ¿Qué pasa si de repente presionamos en la siguiente opción para eliminar uno? Como ven, al día de hoy nos aparece esta alerta. Si presionamos en confirmar podemos perder para siempre un bot. No es lo único que puede pasar. Si por descuido seleccionamos todo el texto o una parte y lo borramos, podríamos también perder una parte importante del mismo. La definición de un bot es tan importante como el código fuente de un programa. Debemos resguardarlo y, si es posible, tener un control de versiones del mismo. Imaginen que el bot ya está en producción en un cliente y llegan a perder una parte. Deben tomarse seriamente esta tarea. Vamos a ver distintas opciones. Una de ellas ya la mostré de cierta forma en un video donde el código se encontraba como parte de un programa desarrollado en Python. A su vez, si ese código está almacenado en un repositorio como GitHub, cada vez que realicen cambios en el asistente deberían generar una versión o release en el repositorio y así solucionar este problema. Tengan en cuenta que no solo es necesario hacer backup de las instrucciones del asistente, sino también de las funciones que utiliza y de todos los archivos, si también emplean por ejemplo la función de retrieval. Si son programadores y optaron por esta opción, no hace falta que les explique cómo hacer esto en GitHub. Lo que sí les sugiero es no usar en estos casos la web de OpenAI, sino tocar siempre el asistente desde el código para no generar inconsistencias o perder modificaciones. Es decir, que exista una única forma de modificar el asistente. El video está más bien orientado al no programador o el que quiere manejar todo esto desde herramientas que no requieran de código, por ejemplo Make. Para ir de a poco, primero veremos un circuito muy pequeño que permite actualizar solo las instrucciones de un asistente. Al tener ya este circuito separado de la web de OpenAI, tenemos un mínimo respaldo que podemos utilizar ante una situación crítica de perder un asistente o perder parte del mismo. El primer módulo tiene definida una ejecución por demanda y aquí colocaremos el ID del asistente y las instrucciones. En el siguiente módulo voy a crear el JSON con dichas instrucciones. El mismo tiene una estructura con un solo campo de tipo texto que debería ser del tipo multilínea. Cuando tome el texto de la variable, automáticamente va a cambiar todos los saltos de línea por la secuencia /n. También va a agregar una barra en cualquiera de los caracteres reservados para un formato JSON, por ejemplo las comillas dobles. Por último, se invoca a la API de OpenAI y eso se hace con el módulo MakeAPICall. Tal vez a futuro en Make se agregue un módulo para actualizar asistentes, pero por ahora se hace de esta manera. Algo importante es agregar en el header este campo que, como podrán ver, nos muestra que aún estamos en modo beta. En la URL figura el asistente que vamos a modificar. También podríamos cambiar el circuito para que no solo actualice un asistente, sino que si no existe lo vuelva a crear. En este caso la URL sería casi igual pero sin el ID del asistente. Luego en el body va el JSON con las instrucciones. Voy a realizar una pequeña modificación de las mismas. En este párrafo agregamos unos caracteres extra y ahora vamos a correr el circuito. Si examinamos el JSON van a ver que aparecen los /n que les comentaba antes. Otra cosa que podemos observar es que la respuesta del último módulo figura el cambio y, como pueden ver, lo tomó correctamente. Esta API de actualización permite modificar todos o algunos de los componentes del módulo. Por ejemplo, no cambié las funciones y siguen existiendo. Si vamos a la web de OpenAI, en la documentación figura que no son obligatorios todos los campos. Nosotros podemos cambiar solo las instrucciones, como es este caso.
Bueno, este es el diagrama sencillo. Deberíamos crear un diagrama por cada asistente y ya tenemos un mínimo resguardo de todas las instrucciones por si borramos o modificamos por descuido al mismo desde la web de OpenAI. ¿Qué pasa si sucede lo mismo en Make? Si borramos el asistente, bueno, deberíamos guardar los cambios por lo menos antes de ejecutar el flujo, así mediante el siguiente botón pueden volver a una versión anterior si pasa algo. Tengan en cuenta que estas versiones solo se guardan 90 días, por eso vamos a ver más adelante otro método de backup sin límite de tiempo. Pasemos al circuito avanzado de actualización de asistentes. Si vieron el video donde creamos una analista de datos, que lo voy a dejar aquí arriba, van a notar ciertas similitudes. En realidad está dividido en varias partes, pero podría ser totalmente lineal. Si el asistente no tiene archivos, toda la rama de arriba y la del medio desaparecen. También depende un poco de la necesidad de tener actualizados los archivos, porque en este circuito la actualización es a demanda y tal vez necesitamos que los archivos se actualicen con determinada frecuencia. Y ahí recomiendo armar un circuito separado para los archivos como muestro en el video del analista de datos y solo tener la rama inferior para actualizar lo que son las instrucciones o funciones. Veamos cada módulo. En el primero vamos a colocar el ID de asistente a modificar, el nombre, el modelo, las instrucciones y las herramientas a emplear. Aquí podrían estar los tres tipos de herramientas juntas o cuáles de ellas. O sea, intérprete de código, retrieval e incluso la definición de las funciones y también vamos a necesitarlas. La rama superior tiene lo siguiente. Primero se capturan todos los archivos asociados al asistente. Luego se iteran por todos ellos y lo que queremos es eliminarlos para vincular los nuevos. Para eliminar los archivos por completo hay que hacer dos cosas. Primero desvincularlos del asistente y luego directamente borrarlos de la web de OpenAI. Tengan en cuenta que si estos archivos están siendo compartidos por más de un asistente, al borrarlos por completo ya no serán accesibles por los demás, así que no siempre va a ser necesario ejecutar este borrado. Para el borrado, ¿por qué no usé los módulos de Make API Call de OpenAI? Bueno, parece que hay algún motivo por el cual da un error en el tipo de operación delete. Mientras se solucione ese bug, podemos simplemente hacer un request agregando la URL completa y la API Key como un parámetro extra. Lo malo de esto es que queda expuesta la API Key, pero entiendo que a futuro van a resolverlo y vamos a poder hacer un Make API Call y problema resuelto. Para que vean que funciona, inspeccionamos el asistente y tiene estos tres archivos. Si ahora ejecuto únicamente la rama superior, veamos qué pasa. Perfecto, ahora vamos al asistente y desaparecieron los archivos y no solo de ahí, si ahora vamos a la sección Storage, también se eliminan. Ahora vamos a ejecutar únicamente la rama del medio. Para esto inhabilito la rama superior y habilito la del medio y ejecutamos. Perfecto, capturó los tres archivos que tenemos en el Drive y en teoría los debería haber enviado al asistente. Para subir un archivo ya existe un módulo propio que es este y debemos indicar que el propósito del archivo a subir es Assistant de la siguiente manera. Perfecto, el siguiente módulo, un API Call indicando en el body del mismo el file ID subido en el módulo anterior. Con este módulo vinculamos el archivo que fue subido. Si vamos al asistente y refrescamos, ahora podemos ver que están los tres archivos nuevamente. Por último, la rama inferior, que es lo que hace. Primero parsea a JSON las herramientas ingresadas en el primer módulo. Recuerden que aquí podemos colocar simultáneamente los tres tipos de herramientas admitidos por los asistentes. En el siguiente módulo se capturan los datos actuales del asistente. Luego voy a crear un JSON con una estructura que contiene todas las partes que componen un asistente y que son el nombre, el modelo, las instrucciones, las herramientas y los archivos. Como no quiero dejar vacío los archivos porque si no perdería el vínculo, hago la llamada previa al módulo que me devuelve la definición del asistente y capturo el listado de archivos asociados. Como sigo, invoco al API de actualización. Vamos a ejecutar solamente la rama inferior. Bien, recorremos cada módulo. Las tools se cargaron correctamente. Solo quiero la función de intérprete de código en este asistente. Aquí podemos ver la definición actual con los tres archivos. Luego el JSON creado tiene todo unificado. Recuerde que los saltos de línea se reemplazan con /n. Aquí aparecen las tools y luego aquí los otros tres archivos. Por último, la API Call devuelve que se actualizó correctamente el asistente.
Vamos a probar de agregar otra función, la de retrieval. Para eso cambiamos en el primer módulo y agregamos esto. Ahora ejecutamos nuevamente. Perfecto, volvemos a la web de OpenAI y si refrescamos, ahora está la función retrieval activado. Avancemos con el siguiente circuito que nos va a permitir tener un backup completo diario. Este backup en particular se va a controlar desde una planilla que está en el Drive con los siguientes datos. La columna A modo informativo tiene el nombre del asistente. La B contiene el ID actual del mismo. ¿Y por qué el actual? Si por descuido lo borramos y hacemos un restore, entonces el asistente va a pasar a tener otro ID. Luego tiene una columna de estados. En mi caso voy a backupear solo los que estén en estado prod y no los que están en test. Luego la siguiente columna contiene la última fecha de backup. A continuación, el último archivo generado, el file ID del drive, el folder ID del drive. Estos datos son importantes a la hora del restore. Por último, el nombre del proyecto, que es el nombre que va a tener la carpeta de backup de cada asistente. La idea es que cada día que pase se haga un backup del mismo en su respectiva carpeta. Volviendo al circuito, esto funcionará de la siguiente forma. En el primer módulo se hace una búsqueda de todos los asistentes que tienen la propiedad de estado con valor prod. Por cada archivo encontrado se va a ejecutar todo lo que sigue. Se hace una llamada al API de OpenAI con el ID del asistente y esto nos va a devolver el JSON completo de su definición. Luego con el siguiente módulo definimos el nombre del archivo de backup. En este caso tendrá el ID del asistente y como prefijo la fecha en formato año, mes, día. Luego viene esta rama superior en donde verificamos la existencia de la carpeta de backup. Si no existe, con la rama que está más arriba la creamos y capturamos en memoria el ID de la misma. Si ya existe, únicamente capturamos el ID de la carpeta. Luego en la parte inferior lo que hacemos es convertir la respuesta de la definición del asistente a un JSON. Seteamos la variable con el ID de carpeta que viene de las ramas superiores y a continuación generamos el archivo de texto en la ubicación que nos indica la variable carpeta ID. El nombre del archivo va a ser la variable archivo y el contenido va a ser la definición que quedó en esta otra variable. Por último, debemos actualizar la planilla en los campos fecha, nombre de archivo y ID de carpeta. Para que vean que funciona, voy a colocar en la planilla que los archivos a backupear son uno que ya tenía carpeta y otro que no la tenía. Ejecutamos y esperamos. Bárbaro, como podemos ver en el diagrama, uno de los asistentes usó la rama superior porque no tenía carpeta. Luego, si vamos a los archivos de cada uno, efectivamente se guardó la definición de los mismos. Podemos abrir, por ejemplo, el siguiente y aquí ven el JSON con toda la estructura del asistente. En la planilla también se actualizan los campos de cada asistente del que se hizo backup. Ahora, ¿qué pasa si hay que restaurar un asistente? Bueno, para eso tengo armado otro diagrama. El mismo es más sencillo, el backup debería tener un schedule diario, pero el restore es a demanda. En el primer módulo lo que hago es colocar el nombre del proyecto. En el siguiente módulo ubico al proyecto en la planilla del Drive. Si lo encuentro, se procede a descargar el archivo de backup. Esos datos los convierto a texto usando la siguiente función. A continuación creamos un JSON con la estructura completa, nombre, modelo, instrucciones, herramientas y archivos. Siguiente a eso, invocamos al API para crear asistentes si es que no existe o hacemos una actualización del mismo. ¿Y por qué una opción u otra? Es que nos pueda pasar de querer volver a la versión anterior porque por descuido perdimos algo en la definición o por si llegamos a borrarlo. Si lo que pasó fue crear un asistente nuevo, debemos actualizar en la planilla el nuevo ID para que se empiece a hacer copia de seguridad con el flujo anterior usando dicho ID. Vamos a borrar, por ejemplo, el siguiente asistente de la web de OpenAI simulando un error humano y ejecutamos ahora el flujo. Bueno, terminó. Hacemos un refresco y apareció nuevamente. Pueden ver que este nuevo ID del asistente, si vamos a la planilla, fue actualizado. Perfecto, estos circuitos en el caso de ustedes pueden tener variaciones, pero quería presentarles algunas de las opciones y sugerirles que le dediquen tiempo a esta tarea para evitar dolores de cabeza a futuro. Espero les haya gustado el video, nos vemos en el siguiente. Chao.